Estamos en esta mesa redonda que precisamente lo que trata es de acercar más hacia lo local, hacia lo que tiene que ver con lo que nos rodea a cada quien, todas las cuestiones que hemos estado trabajando en la parte anterior de la jornada. Entonces, bueno, voy a Elsa. Ha sido un placer, la verdad que da mucho, nos hemos visto reflejadas, yo creo que todas en algún momento del monólogo, o sea que está muy bien conseguido y que la verdad que da para poder reflexionar. Como ya he dicho, Elsa es psicóloga, es feminista, está especializada en género, sexualidad y relaciones de igualdad, y es una colaboración que hace con TEDER, ¿no? Dentro del paraguas de esos, precisamente de ese pacto por los cuidados de TEDER. Luego Irene Lapuerta, ya he hablado de ella, ya la conocéis, es profesora de la Universidad Pública, doctora y, como he dicho, responsable del máster de género de la Universidad Pública de Navarra. Luego tenemos también a Teresa Campos Zabal, es jubilada, miembro de la Junta de la Asociación de la Tercera Edad de Andosilla, que precisamente, y además está jubilada, su trabajo es trabajadora social en un centro de salud de la zona de Peralta, ¿no? O sea que ella también, desde su experiencia profesional y personal, antes como profesional y ahora como personal en el ámbito de la Asociación de Jubilados y Jubiladas de Andosilla, tiene mucho que decir sobre los cuidados. Y luego está Arantxa, que es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, que ha sido quien nos ha recibido y quien nos ha dado la bienvenida, y entonces la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Andosilla. Yo voy a estar aquí gestionando la mesa y en principio la primera y la última, cuando estuve preparando las preguntas para esta mesa redonda, les comenté que la primera pregunta y la última sí que quería que contestaran todas. Luego las demás, pues bueno, depende un poco quién quiera aportar más, menos. ¡Uy! Se ha fundido algo. Ha sido tú. Digo, ostras, que le damos miedo hasta la luz. Bueno, les cuesta. Bueno, entonces sí que la primera, yo creo que se ha fundido, ¿no? No se ha fundido porque están las dos igual. Es que he visto como un poco de relampagueo. Es que no sabía yo de las preguntas. No. Yo, con lo que he escuchado... Sí, no pasa nada. ¿Qué es la pasada? Ya, a mí me las pasó, Bueno. Te decía que está todo dicho. No pasa nada. Bueno, entonces la primera pregunta sí que quiero que la contestéis todas. Podemos empezar pues por Elsa mismo, que ha sido la última que ha compartido con nosotras su mirada de los cuidados desde encima, desde una vertiente artística, ¿no? Desde lo que es la parte, se puede hablar de cuidados desde lo que es conceptos, lo que es, ¿no?, capacitación, pero también desde lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Con el monólogo y con todo lo que nos has comentado. Elsa, ¿qué entendemos y qué queremos decir con los cuidados en el centro? Para ti. Bueno, yo creo que cuidar es un arte. No, como que al final cuidar tiene que ver con el arte en el sentido de que no hay una fórmula, ¿no? Y como que es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente, ¿no? ¿Cuándo me estoy sintiendo cuidada? ¿Cuándo estoy sintiendo que cuido? ¿Cuánto de cuidado falta aquí? Tiene que ver con una eterna pregunta que tiene que estar siempre disponible. Pero no suele haber tiempo. Entonces, cuando hablamos de los cuidados en el centro, para mí tiene que ver con tomar conciencia de la falta de tiempo para cuidarnos, ¿no? Como que en el monólogo se explicita fácil, ¿no?, que realmente para cuidar, que cuidar es amor, es maravilloso, es una necesidad básica del ser humano, necesito estar bien, yo también, ¿no? Necesito sentirme cuidada. Entonces, como que realmente la falta de tiempo para el autocuidado, para el cuidado de las cuidadoras, que es un poco la voz que pretendo traer hoy acá, requiere como de ese espacio, ¿no? Y creo que tiene que ver con ganarle cachitos a lo productivo para lo reproductivo. No sumar, no añadir, sino como que dentro de lo productivo hay que restar para reestructurar, ¿no? Que tiene más que ver con una cuestión de raíz.
Muy bien, muchas gracias, Elsa. Ahora te toca, Irene. ¿Qué son los cuidados en el centro para ti? Eva, gracias por la pregunta. Lo primero, si me lo permites, agradecer a todos, a Colmena en particular, la invitación y bueno, decir también que en Andosilla soy pues Irene, la hija de Juanito y de Conchita, y eso me define mucho más que toda la presentación que lo que te presenta previa. 2 veces. Entonces, sí, la verdad. Entonces, ¿qué poder aportar que no se haya dicho ya y que venga un poco pues a facilitar una reflexión conjunta, ¿no? La verdad es que yo diré que los cuidados son amor, pero son muchas otras cosas y hay veces que no tienen por qué conllevar amor. Y igual desde esa mirada más desmitificadora de lo que son los cuidados, creo que, bueno, Neus también nos ha aportado una evocación previa de decir que los cuidados son sustentar y sostener, ¿no? Es decir, que son hacer, pero también, pues eso, ¿no? Desplegar esos afectos, esas emociones. Y yo creo que si algo nos ha aportado un poco los estudios de género y feministas en esta mirada es rascar un poquito más en esa etiqueta para saber qué hay detrás, ¿no? Y en ese sustentar, en los cuidados hay una práctica diaria que es hacer. Lo que nos dicen los estudios de género es que en ese hacer diario también hay ciertas relaciones de poder detrás, no todos hacemos lo mismo, ni todas, ¿no? Nosotras normalmente nos encargamos más de las tareas más rutinarias, más ingratas, más inflexibles y que por lo tanto hay que repetir diariamente en horarios determinados, ¿no? Frente a ellos que, bueno, se implican a veces en el hacer, pero no tanto como deberían, ¿no? Y además de hacer, los cuidados implican otras cosas, implican estar disponible permanentemente para anticipar cualquier cosa sobrevenida que pueda surgir, hay que estar lista para, ¿no? Entonces, en esa disponibilidad los hombres sabemos que se implica muy poco. Y además hay otra dimensión más, que es la carga cognitiva, que es la carga mental, el planificar, el anticiparte, el pensar, el hacer, el evaluar, el estar permanentemente pensando que la criatura va a ir a la excursión y que de repente no tenemos visera o no tenemos, ¿no? Y por lo Crema tanto, solar. exactamente, hay que ir a comprar, hay que desplegar toda una serie de logística que hay que anticipar y planificar y resolver, ¿no? Entonces, en este sustentar de la vida junto a estos afectos, lo que nos dicen los estudios de género es que hay unas relaciones de poder detrás. Yo no decido solo de manera autónoma qué hacer, cuándo hacer, sino que se nos piden cosas distintas a hombres y a mujeres. Y esto no es algo... ¿No se oye? ¿No se oye? Bueno, eso, No. y que esto no es algo que surge espontáneamente, sino que depende de una estructura y de una organización social de los cuidados que nos posiciona a hombres y mujeres en situaciones y posiciones distintas, ¿no? Entonces, poner los cuidados en el centro significa ser consciente de estas desigualdades, ser conscientes de la importancia de los cuidados para mantener la vida. Sin cuidados no hay vida, eso está claro, pero implica, bueno, actuar y poner esto en el centro frente a todo lo demás, ¿no? Frente a lo productivo y a aquello que a priori nos apremia en la vida diaria, pero que en el fondo no sostiene la vida diaria, ¿no? Entonces eso es poner los cuidados en el centro. Gracias. Sí. A ver, Teresa. Pues yo a estas alturas de la jornada creo que se han dicho ya tantas cosas que, bueno, no sé si voy a poder aportar algo. Yo lo que venía pensando desde casa era que cuidar y vida van unidos, ¿no? Y la verdad es que intenté transmitir este mensaje a la asociación para que viniera gente, pero bueno. Entonces, para mí, poner los cuidados en el centro es... cuando tú pones algo en el centro es porque es lo más importante y quieres que todo gire alrededor, ¿no? Entonces pienso que todas las personas, todas hemos sido cuidadas porque nos han criado, si no, no estaríamos aquí. Y todas somos potencialmente cuidadoras y tenemos que cuidarnos. Eso yo creo que se ha dicho y para mí es fundamental. Luego lo que sí... una de las cosas que se han dicho, y yo quería añadir un poco más, se ha dicho que las asociaciones de mujeres que pueden sostener el tema, o sea, que nos vamos a cuidar unas a otras. Y yo desde que estoy en la asociación, estoy un poco nerviosa, no sé si es desde que estoy en la junta de la asociación, lo que sí que estoy viendo es que es un lugar, un espacio para poder cuidar también de alguna manera. Por lo menos eso es lo que yo estoy intentando, ¿no? Porque ves mucha gente vulnerable,
gente mayor, que es un momento muy tal, ¿no? Entonces se hacen actividades en las que puedes recoger y sostener a gente más vulnerable que se siente como integrada dentro del grupo. No sé si me explico. Entonces a mí me está dando la oportunidad de aprender a cuidar también, ¿no? Y me parece que se puede seguir aprendiendo en cualquier momento y en cualquier situación a lo largo de la vida. Todo lo que se ha dicho de la diferencia de cómo aprendemos unos a cuidar, los hombres, las mujeres y tal, pues como ya se ha dicho mucho, tampoco... Lo que sí que he visto a lo largo del tiempo es que ha habido una evolución. Antes, por ejemplo, en el centro de salud, donde yo he trabajado durante muchísimos años, hacíamos cursos para personas cuidadoras y la mayoría eran mujeres, eran madres, bueno, eran hijas, eran hermanas, sobre todo hijas. Y después lo que se vio fue que venían personas migrantes, ¿no? Entonces teníamos que incluir, en vez de personas cuidadoras familiares, metíamos a las personas migrantes. Digo esto porque Neus ha hablado del tema de que esas no sostienen, ¿no? Y por mi experiencia creo que sí sostienen y dan afecto muchas veces más que los propios familiares. Igual no estáis de acuerdo, pero yo lo he visto, ¿no? Gente que tenía muchísimo vínculo afectivo con su persona cuidadora, aunque no era un familiar. Entonces, bueno, para mí la educación es fundamental en el tema de cuidar. Educación en casa, en las escuelas. Lo que se aprende es lo que... O sea, el ejemplo lo que se aprende es lo que se ve. Entonces, si no... Por mucho que hagamos campañas y que hagamos no sé qué, yo lo he visto en pediatría. Mi consulta estaba en la sala de espera de pediatría y veía a los padres, a las madres, cómo cuidaban o cómo educaban a los críos, y creo que hay mogollón por hacer. Entonces, para mí la educación es fundamental. Y que, por último, que no sé si me estoy pasando. No, tranquila. Yo y muchas de vosotras somos de la generación de los 60 y sí que es verdad que tenemos que desaprender mogollón de cosas. Me lío con las gafas. Mogollón de cosas porque hemos aprendido, o sea, nos parecía que no. Yo de una familia humilde de un pueblo rural, o sea, de un pueblo, pude estudiar, pude no sé qué, me parecía que estaba tan empoderada, como decía, no, me veo empoderada, no sé qué. Y ya has trabajado fuera y dentro de casa y sin ser reconocida, o sea, era como que, ¿no? Te piensas que estás empoderada, que eres no sé qué, y lo tienes tan mamado, tan interiorizado, el tema de los cuidados, el tema de no sé qué, de que tú no te tienes, o sea, te tienen que... Tú no te puedes querer porque eso es como que creída eres, ¿no? O que no sé qué, no te puedes... Entonces, claro, todo eso lo tenemos tan metido que para liberar es ahora cuando estamos aprendiendo a querernos, que nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde y se puede hacer, que puedes cuidar y cuidarte, pero que a nosotras nos cuesta mogollón. Por lo menos a mí me ha costado, es un proceso. Y lo veo ahora como estoy con mucha gente mayor, pues intento transmitir que eso vaya cambiando. Y que me parece fundamental que en muchas cosas la asociación de tercera edad con la de Acudema vayamos de la mano por el tema también de los cuidados y de otros temas. Porque en la asociación de tercera edad la mayoría, aunque hay muchos hombres, o sea, somos más mujeres, pero tampoco es el número tan desproporcionado. Pero las que participamos realmente en las actividades somos las mujeres, como en muchas otras cosas. Entonces, tenemos que ir de la mano, aunque todavía no se entiende mucho. Ya. Muchas gracias, Teresa. La generación sándwich, ¿no? Sándwich, total. Entonces nos cuesta. Sí. Sí. Muy bien. A ver, Arantxa. Bueno, pues yo... Los cuidados en el centro como concejala del ayuntamiento. Yo, bueno, lo voy a enfocar un poco, bueno, como concejala, respecto a mi ayuntamiento o donde estoy, diría que tenemos diferentes opiniones entre unos y otros respecto a los cuidados, respecto a que las mujeres somos las que ejercemos los cuidados. No, hoy en día todo está muy avanzado, muy no sé qué, y yo veo, de hecho hoy lo comentaba, que yo soy trabajadora operaria en una fábrica que tiene una digitalización, robotización, no sé qué, va puntera totalmente y nosotros como personas en el día a día pues vamos avanzando, en vez de al 90%, había dicho el 10%, pero igual estamos en un 2%. A repartir cuidados, a colaborar todos en casa como si tendríamos un horario, tenemos que repartir, hacer todos, hombres, mujeres, niños, niñas, todos. A la vez que os estaba escuchando me estaba viniendo una pregunta que
igual es desfasarme en el tema, pero este tema, en una familia que las dos son mujeres, hay tanta diferencia de rol de cómo tenemos que... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. Porque como lo tenemos todo mamao, porque nos lo han metido así, no hay tantos problemas a la hora de gestionar una casa y no lo sé. A ver, Me ¿hay algún estudio? Yo creo que... no sé si hay un estudio funciona muchísimo mejor sobre una pareja de dos mujeres lesbianas. A la hora de la corresponsabilidad en el hogar, si funciona mejor. Es que yo no conozco, no sé qué hay. Mira, en ciencias sociales, en investigación, se utilizan las parejas homosexuales muchas veces como contrafáctico, que se dice, cómo operan las relaciones cuando no se da esa división sexual a priori de trabajo en base al género, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una investigación en la que estamos ahora abordando y analizando la penalización por maternidad en los salarios, estamos utilizando como eso, contrapunto, qué pasa con las parejas del mismo sexo, si se da esa penalización, ¿no? Como entre mujeres lesbianas. Y lo que observamos es que la penalización es inferior cuando hay dos mujeres del mismo sexo, o sea que las relaciones no operan de la misma manera, aunque también hay estudios cualitativos que dicen que también por temas de funcionalidad también se adquieren determinados roles y determinadas especializaciones en las parejas, ¿no? Pero a priori, desde luego, la brecha no es tan sustantiva. Eso por Sí, un lado. sí. Y por otro lado, bueno, a mí me toca en una fábrica y siempre hay brecha. Yo soy además, pertenezco al comité de empresa y estoy en igualdad y veo que hay brecha y los hombres están muy enfadados, muchos, no todos, gracias, a que les estamos quitando su espacio y encima les estamos poniendo carga. ¿Verdad? Es que está mi sobrina que también está. Y luego, respecto a la familia como familia, ya no mi familia, sino mi familia, porque me ha tocado con cuidados por mis padres, como que todos tenemos que repartir, pero las mujeres tenemos que hacer más. Y dentro de esas mujeres tenemos que hacer más, cariño, no cariño, bueno, es imprescindible, pero a la hora de hacer, si yo aseo a mi padre o aseo a mi madre, es un trabajo de penosidad, que mi hermano, por ejemplo, no solamente en mi casa, en otras, eso es un trabajo de mujeres, y si no, pues que venga alguien y lo haga, que eso no es, y porque ellos sí, ¿no? Y luego, y lo último ya, también me toca, por parte cuando los niños son pequeños, lo que has dicho tú, se van a ir de excursión, hay que prever esto, lo otro. Una madre lo hace. Un padre, pues igual por falta de que no lo ha hecho más veces, pues igual es hoy me toca a mí, mañana a ti, verás lo que te falta y para pasado ya lo sabrás. Y así, o sea, nos tenemos que meter todos en esa rueda porque si no nos metemos siempre, o al menos educar desde pequeños, hay que meterse para que luego sea menos la brecha entre unos y otros, entre hombre y mujer a la hora de hacer, bueno, toca un poco todos los padres. Bueno, sí, no es que esto empieza así, luego parece que en principio no vamos a decir nada, pero afortunadamente luego tenemos muchas cosas que decir. Y aquí quería hacer un apunte que recuerdo una vez en una charla a Luis Bonino, que definió los micromachismos, que le preguntaron en una charla en Burlada y hablábamos de hablar precisamente lo que ha comentado Irene, ¿no? De que no solamente son las tareas, también está las responsabilidades, que tiene que ver con la educación, con lo que estabais contando también, con la educación, con la salud, y luego la gestión de las emociones, que era la tercera, que hablábamos de la salud mental. Y entonces decía, pero, o sea, había pocos hombres, pero uno de los que había se sintió un poco atacado y levantó la, ¿y qué podemos hacer? Y dice, pues más nos vale ponernos las pilas, porque nos vamos a quedar solos, porque las mujeres sí que están avanzando muchísimo más que nosotros, y si no queremos quedarnos solos nos tendremos que poner. Y recuerdo en otra charla
con otra, que era con Mariluz Esteban, que es la profesora de la Universidad del País Vasco, que de repente una chica también levantó la mano con estas mismas cuestiones de cuidados, dijo, ¿y qué hacemos nosotras? Pues le dijo, insumisión. Es que son las dos partes. Por un lado, tiene que tomar quien no está tomando y nosotras, pues como has dicho, dejar. Y si no lleva la merienda, pues ha sido cuestión de que su padre no la ha puesto. Es difícil porque la sociedad penaliza. Antes estábamos hablando también en el café, que decíamos, cuando un hombre cuida, se le lleva a los altares. Cuando una mujer no cuida, se le penaliza socialmente muchísimo. Entonces, que tú, esa insumisión a veces es difícil porque sabes que a quien le van a juzgar es a ti, sí. No al padre que se ha olvidado el bocata, sino esa madre que no ha estado ahí, ¿no? Y no eso, voy a la vida más cotidiana, el que diga la gente. Salimos de casa, una pareja, hombre, mujer, Pablo, y él va con una mancha aquí, o con una arruga ya. Joder, esa mujer no ve cómo ha salido, que lo tenía que haber mirado. Eso dice la gente. Todavía sí. Sí, todavía dice, sí. Mírate al espejo, porque que vayas tú mal, asume tú, pero es que la culpa va a venir para mí. Y por desgracia sigue pasando. Sí. Sí, él le estaba diciendo a Elsa que su monólogo es de actualidad total con lo que acabas de decir. Sí. Bueno, lo que sí me gusta siempre también poner en valor los logros, porque creo que sí que vivimos en sí que ha habido avances, sí que ha habido, entonces sí que me gustaría que cada quien de vosotras pues un poco vieras los logros, ¿no? Hablásemos de esos logros que sí que se han producido en los últimos años y además bastante significativos, porque luego ya iremos a las dificultades que otra vez volverán a salir, ¿vale? No sé si quieres empezar a comentar tú, vale. Elsa, espera, sí. Que si no se acoplan. Vale, pues con respecto a los logros, me venía ahora escuchando cuando nombrabas a Luis Bonino, ¿no? Pues que también los grupos de hombres, los grupos de nuevas masculinidades que hace unos años pues ni existían, pues que cada vez hay más también, ¿no? Como que puestos hay poquitos. Bueno, yo vengo de Zaragoza, entonces no sé muy bien cuál es la realidad acá. En Zaragoza hay 1,5 grupos de hombres, pero hace unos años era impensable que existieran, e incluso había como mucho rechazo por parte de mis compañeros de militancia, o sea, mis compañeros aliados, o sea, los que están con nosotras, se supone. Concienciados, eso. O sea, es como que ya no pretendo que otras mentalidades se autocuestionen, pero que mis compañeros de asamblea, de militancia, empezaron a cuestionárselo no hace tanto. Pero que es verdad que ahora en Zaragoza hay un par de grupos de nuevas masculinidades, grupos de hombres, no sé cómo le queremos llamar, donde están empezando a hacer este trabajo, porque es verdad que nosotros llevamos mucho más trabajado a nivel de grupos de mujeres y de alianzas en el autocuestionamiento de nuestras culpas y de todo esto que traíamos antes de qué difícil es cuidarse sin sentirse egoísta. No como que esto lo venimos tiempo trabajándolo y yo sí que veo logros en el sentido de que veo a mi abuela, veo a mi madre, me veo a mí y siento que he tenido muchas más oportunidades. Yo tengo 40 años y sí que siento como cierta habilidad o cierta capacidad diferente a mi madre o a mi abuela. Entonces digo, bueno, hay esperanza. Muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Que es verdad que los cambios sociales y los cambios políticos son muy lentitos, o que nos gustaría que avanzaran mucho más rápido de lo que avanzan, pero sí que siento que hay como un avance, ¿no? Y como que esta jornada ya es un avance en sí mismo, ¿no? También siento que aquí en Aragón vamos siempre un poquito más atrás. Yo siempre miro para el norte y digo, vale, allí lo están haciendo, vamos, porque sí es verdad, en Aragón jornadas sobre los cuidados, pues no. Entonces, bueno, y en el medio rural, que es donde yo vivo, menos todavía. Pero bueno, yo creo que poquito a poco, y claro, es que si no hay esperanza tampoco hay donde agarrarse, ¿no? Entonces, como que sí que siento que hay una parte de hacer crítica. Lo que pasa es que, claro, cuando tocamos temas de cuidados, tocamos temas de emociones y tocamos la vida. O sea, como que aquí no, como que en el monólogo intento mezclar, ¿no? La política y la vida es lo mismo, ¿no? Antes decíais, ¿no? Cuidar es vida. Es que, claro, es que es como muy difícil hacer política sin cuestionar mi vida.
Entonces, claro, eso también es complejo, ¿no? Porque también la parte de autocuestionamiento, que a veces tiene más que ver con procesos también terapéuticos, que yo vengo más del ámbito de la terapia clínica, terapia y política a veces tampoco, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay cositas que tenemos que ir trabajando, ¿no? Y quería poner en valor también a las compañeras de SAIN, porque estamos trabajando con ellas un proyecto que es cuidar a las cuidadoras, que el monólogo surge de allí. Yo llevo muchos años trabajando con mujeres que cuidan, mujeres trabajadoras del hogar, trabajadoras de los cuidados, y el monólogo es un homenaje evidente y es como un intento de mezclar todas esas voces que he ido escuchando. Y creo que el cuidar a las cuidadoras también es un logro que desde las instituciones sí o sí hay que apoyar. No es como que las instituciones tienen que apoyar a las mujeres cuidadoras. Entonces, como que desde ahí algunas profesionales podemos dedicarnos a cuidar a las que cuidan, porque cuidar es agotador. Y necesitan espacios de ventilación, y necesitamos espacios donde poder explicitar, y necesitamos espacios donde poder soltar, donde sentir que no nos necesitamos sentirnos culpables. Porque yo sola en mi casa es muy difícil, pero en grupo, en colectivo, la sanación colectiva, que esto creo que es algo que también tenemos que ir avanzando hacia ahí. Yo tengo esperanza. Yo creo que sí que vamos avanzando hacia ese lugar. Gracias. Irene. Yo también tengo esperanza, pero creo que estamos en una fase también un poco de estancamiento, lo tengo que manifestar, entre otras cuestiones porque creo que las mujeres hemos avanzado de manera muy rápida, nos estamos formando y nos hemos formado ya en la universidad, hay más chicas que chicos, salen ellas más graduadas, nos formamos durante más tiempo, en fin. Creo que las mujeres hemos cambiado en expectativas, en itinerarios, en horizontes, pero eso no se está trasladando en la práctica en el día a día, ¿no? Y creo que todavía, pues bueno, quedan muchos retos por delante. En cualquier caso, hemos avanzado, obviamente sí, hemos avanzado, por ejemplo, en el ámbito académico, que es de donde yo vengo, obviamente conceptualizar y poner nombre y etiqueta y palabras a cuestiones que nos afectan en nuestra vida diaria ya en sí mismo es tremendamente transformador, ¿no? Darle a lo personal una conceptualización que permita evocar que eso no es algo individual, sino que nos pasa a muchas y que es algo colectivo, ¿no? Entonces, eso es un avance impresionante. Otro avance impresionante es la sensibilización, ¿no? Eso, las mujeres estamos empujando ahí y estamos tocando a la puerta diciendo, ojo, que esto tiene que cambiar, ¿no? Entonces, eso hace que algunas cuestiones permeen en la agenda política y que lleguen a la agenda de los gobiernos, ¿no? Hace 3 años, creo que fue ya, me tocó participar en la Mesa Estatal por los Cuidados. En aquel momento la convocaba la que era ministra de Igualdad, Irene Montero. Sí. Yo coordiné uno de los grupos de trabajo y aquello, pues la verdad que quedó en agua de borraja porque luego, pues bueno, en fin, hubo cambio de gobierno, elecciones y la cosa quedó ahí estancada. Pero bueno, se han dado también avances, o ha habido un intento de avances en el ámbito de las políticas públicas. Para mí la política más revolucionaria en ese sentido ha sido la equiparación del permiso por maternidad y paternidad. Sí. Esa es una apuesta feminista por parte de una parte del movimiento feminista, porque tampoco hay acuerdo dentro del movimiento feminista exactamente en la mirada del hacia dónde, ¿no? Pero sí que una parte del movimiento feminista empujó mucho por esa reforma política, y yo creo que el interés de esa reforma era apelar a los hombres y decir, ojo, vosotros también tenéis que cuidar, tenéis además un derecho a cuidar y tenéis que ejercer ese derecho, no es una apelación directa. Claro, al final echa la ley, echa la trampa, y los hombres no cuidan tanto en solitario, semanas en solitario, como deberían, porque al final enfrentarte a los cuidados hace que aprendas a ejercer cuidados, ¿no? Y que aprendas a decir, ojo, o sea, no se trata solo de limpiar y pelar las patatas y hacer la tortilla de patata para cenar, sino que se trata de que tengo patatas previamente, tengo que, ¿no? O sea, una serie de tareas que van mucho más para allá. Y ojo, es que igual no podemos cenar eso todas las noches, sino que hay que combinar y, en fin, ¿no? Empiezas a meterte en una dinámica que te lleva a aprender a cuidar, ¿no? Entonces, pues los hombres nos están implicando tanto en solitario como deberían, ¿no? Entonces, hay continuamente que ensayar, hacer ensayo y error, ¿no? Ver qué políticas funcionan, cómo se pueden modificar y a partir de ahí empezar a
a dar los pasos para no generar un marco normativo únicamente que permita a las mujeres cuidar, que obviamente es necesario cuidar a las cuidadoras, sino generar un escenario que permita dar un paso más allá. Y la pregunta que yo creo que tendríamos que hacernos es cómo evitamos que las mujeres sean las cuidadoras por defecto, ¿no? O sea, y por sistema. Entonces, yo creo que se han dado avances, pero todavía queda un grandísimo recorrido. Y creo que en eso las mujeres estamos dando ya toques de alerta. Sí. Quiero decir, uno de los problemas que tenemos en los pueblos y en general en la sociedad, aparte de la despoblación, ¿no?, que vamos hacia las grandes ciudades, también estamos en una huelga de natalidad, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, en los discursos políticos y mediáticos siempre emerge por ahí el tema de que no se tienen niños porque no hay condiciones económicas que los facilitan, y yo siempre digo, no es solo eso, no solo hay que tener condiciones económicas que faciliten tener los niños, que desde luego sí, tienes que tener una pareja corresponsable que te apoye en el proyecto de maternidad y paternidad, porque si no, tienes la primera criatura, pero la segunda no transitas ni de casualidad, o sea, es como... ¿no? Y así tenemos cada vez más una sociedad sin niños o con hijos únicos, ¿no? Hijas únicas. Entonces, pues bueno, hay todavía un horizonte largo. Sí, yo quiero aprovechar lo que has dicho para hacerte una pregunta. Como estás en el ámbito de la universidad, ¿están calando el mensaje ese que viene por redes de las chicas estas tradicionales en las chicas? Digo porque se habla mucho de que, claro, de que como la verdad que se escucha el discurso a veces antifeminista de decir de que el feminismo al final lo que ha venido es a complicar la vida también de las mujeres, ¿no? Porque al final te cuestionas, pero claro, el cuestionarte significa que todo se tambalea y que al final vives con la famosa conciliación, que ha sido más carga para nosotras. Ese discurso que ha aparecido en redes y que es, ¿no?, la vuelta un poco a esos valores tradicionales de las chicas otra vez. No, ¿la ves que está afectando tú como estás ahí más cerca del ámbito de las mujeres en la universidad? Yo en ese sentido sí que soy muy optimista, porque quiero decir, sí que ese es un... No sí, no cuela tan fácilmente ese discurso. Yo creo que aunque emerge en redes sociales y las redes sociales amplifican este tipo de discursos, creo que las chicas tienen la cabeza muy bien puesta, ¿no? Y yo creo que nuestras madres hicieron un trabajo excelente previamente, que era decirnos ante todo sobre todo tu empleo, tu trabajo, porque el trabajo, el empleo y nuestra retribución económica es el paso necesario previo para todo lo demás, para tener tu autonomía y garantizar tu independencia económica y tomar tus decisiones en la vida, ¿no? Y yo creo que yo recuerdo a mi madre diciéndome, hija, haz lo que quieras en la vida, pero tu empleo, ¿no? O sea, tu trabajo, ¿no? Tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ese discurso ha calado, que las mujeres cada vez somos más conscientes de los horizontes, ¿no? Imaginamos esos escenarios, y que ese discurso más que a las mujeres va dirigido a los hombres, ¿no? Hacia generar ciertas actitudes reaccionarias que calen entre los chicos, y entonces donde se produzca esa brecha, ¿no?, que está calando en actitudes igualitarias entre... Sí, que de hecho entre chicos y chicas, los ¿no? estudios que de hecho demuestran que los chicos jóvenes están siendo más machistas y están involucionando, que era algo que no pensábamos que iba a pasar. Siempre pensamos que se va a ir hacia mejor, ¿no?, hacia adelante. Y sin embargo, con los chicos jóvenes ese discurso sí que tiene más eco. Sí, pero tiene las patitas muy cortas, creo yo, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, pues tenemos una generación que los estudios sociológicos le han puesto la etiqueta de incels, no sé si lo reconocéis, hombres solitarios que, bueno, no encuentran pareja porque, bueno, tienen dificultades, que están manifestando actitudes más reaccionarias hacia la igualdad de género, pero pues es que el destino es quedarse muy solos, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, lo que decía Bonín, nos vamos a quedar solos, ¿no? Muy bien. A ver, ¿puedo hablar? Sí, ahora, espera, es que cuesta un poco porque hay que, si empalmo los dos a la vez, sale ese ruidillo molesto. Ahora, yo al hilo de lo que habla, o sea, desde el punto de vista de los hombres, o de cómo están reaccionando los hombres, yo sí que creo que algunos se están dando cuenta de que se pierden cosas si no se meten en esta rueda y no piensan en el tema de compartir y tal. Yo sí que, por ejemplo, el tema de la custodia compartida, hace años no era impensable, y yo sí que veo que cada vez más, o por lo menos la experiencia que a mí me ha tocado,
es que la gente pide la custodia compartida conscientemente, o sea, sabe que es lo que quiere, ¿no? Que quiere eso. Y el permiso de maternidad, o sea, el permiso por nacimiento y del hijo o de la hija, sí que es verdad que lo que ha dicho Irene, que bueno, que cuesta porque no se lo piden todo. Bueno, porque hay gente que se lo toma como un permiso para hacer lo que me dé la gana, y es verdad, pero cada vez veo yo más gente, o sea, también se ve gente que no, que realmente lo que hacen es, vale, pues no queremos que el peque o la peque vaya a la guardia hasta el año, entonces se reparten, ¿no? Pues ahora estoy unos meses, luego estoy unos meses, y entre padre y madre consiguen que el crío o la cría no vaya a la guardería hasta el año. Otros te dicen que este se lo está tomando como unas vacaciones, pero bueno, en realidad yo soy como optimista. Y luego en el tema de las personas cuidadoras, hace muchos años, pero muchos, cuando te estoy hablando de muchos, es que tú has dicho, ahora estamos viendo que ¿quién cuida a la persona cuidadora? En el Servicio Navarro de Salud, es que en el Servicio Navarro de Salud yo creo que hemos avanzado, hemos retrocedido, hemos vuelto a avanzar, hemos vuelto a retroceder. Entonces yo en estos 35 años o más que he estado de trabajadora social en atención primaria, cuando llevaba 20 años o 25 decía, ahora descubren esto, pero si hace años que lo hemos hecho. Entonces lo de cursos para personas cuidadoras, y una de las sesiones era ¿quién cuida a la persona cuidadora? Desde hace un mogollón de años, pero luego es como que se olvidó, se vuelve a retomar, vamos como, ¿sabes? Como para arriba, para abajo, entonces así. Y yo en cuanto a la generación de ahora, yo lo que veo, por mis hijas o por la gente que tal, yo creo que están como bastante, lo que tú dices, con la cabeza muy bien amueblada, a nivel económico, a nivel de responsabilidad de, igual no reparten el 50%, pero tienen claro si tú haces esto y hago lo otro, si tienen, o sea, que se va avanzando, ¿no? Y lo de la independencia económica, como tú decías, es fundamental. O sea, yo el objetivo era haz lo que te dé la gana, pero independencia económica, porque si no, tu vida no va a ser independiente, vas a depender siempre de un hombre, y eso no puede ser. Entonces yo soy optimista. No se ha avanzado tan... Y es verdad que a veces hay, a nivel de ley se pueden hacer según qué cosas, pero no se utilizan porque por educación y no se te ocurre que lo puedas hacer. O sea, no... Y lo que decíamos de los cuidadores, es verdad que cuando ves en el centro de salud, mira, este señor de 80 años está cuidando a su mujer, ¡buf! Qué mágico es, ¿no? Y al revés, está haciendo cantidad de veces, ¿no? Entonces, y sí que es cierto que se culpa cuando una mujer, por el motivo que sea, le cuesta cuidar a su padre o a su quien sea, porque tiene motivos para ello, pero es verdad que se culpa. Pero yo sí que soy optimista porque se ha adelantado en eso. Por ejemplo, otra cosa que también se ha adelantado mucho en el tema de los cuidados es un permiso retribuido, una subvención, un permiso de la Seguridad Social, de la Seguridad Social, por cuidado de un hijo que tiene un cáncer o una enfermedad tal, ¿no? Que es verdad que la mayoría de la gente que a mí me ha tocado informar o tal, son mujeres, porque claro, tienen que trabajar padre y madre, y ¿quién lo hace? Pues normalmente lo solicita la mujer, que además cobra menos, entonces, ¿no? Siguen con el sueldo tal. Pero vamos, que hay cosas. Otra cosa es que hace falta más, y que luego hay que utilizarlas y utilizarlas bien. Pero bueno, yo para adelante, optimista. Sí. Bueno, pues yo, a ver, por ejemplo, yo para unas cosas creo que vamos avanzando muy poquito a poco, pero a veces también, pues podría decir, los cuidados son, en general, vamos a suponer, en la casa. Los cuidados son las cosas, las tareas del hogar, pites, flautas, o las cosas, todos los cuidados. Recaen más sobre la mujer, pero los hombres, algunos, dicen, es que si no me dice lo que tengo que hacer, no sé cómo. Yo sí quiero colaborar y ayudar y todo, pero es que, ya, pero si, vamos a suponer, dos personas trabajan, tienen niños, tienen uno su tiempo de ocio y otro su tiempo de ocio. 2 horas, vamos, sí, cada tiempo. Y luego quedan 2 horas muertas, me pongo con el móvil. Y yo tengo que bañar a los niños.
ese rato de ocio de los dos que nos quedan, porque yo tengo que bañar a los niños, o eso no entra, pues si no me lo dices, no lo hago, o me da igual eso, o bueno, pues tú bañas a los niños, yo hago la comida para mañana. Como estábamos en nuestro tiempo de ocio, ya ves, si no nos da el día, habrá que hacerlo de alguna manera, ¿no? Cambiar, desplanificar lo planificado, pero para que salga, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo de que decías, el sueldo, yo soy de 70, pero mi madre siempre decía, no seas una mantenida. Una mantenida con todo lo que yo, porque la mujer era la que hacía cómo distribuir el sueldo para que llegue para todo, pero el disponer de un dinero que tú no ganas como tal, o tú trabajas en casa, tienes un sueldo de tanto, y yo hago con ese dinero lo que me da la gana, más las cosas del dinero para el hogar o para los gastos o no sé qué. Si te lo daban, que no es dar, si no lo ganabas, pasaba, y no hablo de mi madre en ese aspecto, hablo de mucha generación, si no satisfacías al hombre, y no en lo sexual, en todo, ese dinero no estaba, tienes la casa desordenada, los niños están no sé qué, todo eso afectaba como que no estabas haciendo bien tu trabajo, y entonces en vez de darte este dinero, pues te daba menos. Si tú tienes tu trabajo, podías decir, mira, no me gusta cómo estás haciendo, yo me voy de casa, me separo. Sí, exactamente. Tener esa autonomía para tomar decisiones igual que la persona que está llevando el dinero al hogar. De custodia compartida me parece estupendísimo que sea pero siempre y cuando la implicación sea una custodia compartida, se supone que es porque tú los vas a atender, no porque lo van a cuidar los abuelos. Porque mucha gente pide custodia compartida, porque los niños también me quieran a mí, o porque no voy a estar con ellos y los abuelos se van a hacer cargo de esa custodia. Entonces, ¿te estás implicando en cuidar a las criaturas o no te estás implicando? Gran pregunta. Y luego, por ejemplo, yo, bueno, en mi casa siempre he dicho, mi marido me pasó unos años, y cuando te jubiles, hemos intentado hacer entre los dos, pero claro, el que más tiempo se tira fuera de casa es el que menos hace en casa, entre comillas. Y si no se paga quien sea, si se puede, y si no te lo comes con patatas. Y yo decía, cuando te jubiles y yo estoy trabajando aquí vas a pasar, sí. Y yo no sé si es que lo hemos mentalizado tanto, que digo que tampoco hace falta. Yo misma digo, tampoco hace falta que hagas como para, porque ahora estoy relajada. No, lo siguiente, digo, igual era falta de tiempo lo que tenía, o igual era que hay cosas que sí hay que decir, lo que he dicho antes, ¿y qué tengo que hacer? Pues poco a poco va aprendiendo. Es que en el día a día ves que ese cacharro está ahí, sin ser un tiquismiquis, ese cacharro está ahí y quiero verlo limpio. O cómo mancha el perro, o cómo no sé qué. Que no hace falta que te lo diga, que es que si estás y miras, lo observas y lo haces. Todo eso. Yo, respecto a lo que comentaba, ha salido lo del tema de la independencia económica. Precisamente Confin ha realizado una guía de violencia económica. Creo que la tenéis accesible en la web de Confin, podéis acceder a ella, porque creo que hemos trabajado la violencia contra las mujeres y hemos trabajado en muchos ámbitos, pero el tema de la violencia económica ha sido uno de los últimos, no es el único, también está la violencia institucional, la violencia política, la vicaria, que se ha definido no hace mucho, aunque siempre han existido todas, que se definan ahora no quiere decir que no han existido antes, sino que, como decía muy bien Neus, los conceptos, el definir las palabras son muy importantes. Y precisamente la violencia económica es un tema que está orbitando mucho en relación a las familias, a los cuidados y a las mujeres. No solamente siempre identificamos la violencia como algo muy físico, incluso psicológico, pero económicamente. Hace no mucho también me comentaron el desequilibrio que hay en muchas parejas jóvenes, que ellos, por ejemplo, trabajan en la industria y tienen muy buenos sueldos, y ellas trabajan en el sector terciario, en servicios, generalmente igual en el comercio, donde ellas tienen un sueldo mucho menor. Entonces se producen pues en Zara, o me da igual, entonces se producen unos desequilibrios también económicos en la pareja, que luego afecta
a esa parte de relación entre ambas partes y que es algo estructural realmente, que también luego influye en lo individual. Lo importante es que lo veamos, lo de lo individual, saltemos a lo que es estructural, porque no es culpa ni algo individual de cada quien, sino que todavía nos queda como mucho por hacer a nivel estructural. Bueno, yo sí que me gustaría ahora, porque quiero dejar un poquito para que luego si queréis intervenir desde el público, sí que me quedaría, por ejemplo, los retos que veis más, que ya han salido algunos, ¿no? Porque también, ¿no?, con el tema de las masculinidades también hay un reto, porque no solamente se trata de que los hombres se incorporen porque así se van a desarrollar mejor su parte afectiva, se trata porque es de justicia social. Es que esto es una injusticia. Es que si queremos una sociedad democrática realmente, es una cuestión de justicia que no recaiga el peso sobre las mujeres. Entonces, tiene que ver, no solamente quedarnos en que qué bien que emocionalmente van a estar, sino también a la vez que sea algo, ¿no? Entonces, ¿qué retos? Sobre todo también mirando un poco el territorio, porque también estamos aquí, ¿no? Ha salido la ruralidad. No es lo mismo estar en Pamplona o comarca, que encima son 2/3 de la población de Navarra, que hay un problema, ¿no?, en el ámbito rural, aparte de la despoblación. Incluso hay pueblos que no tienen problema de despoblación, pero sí tienen problemas a la hora de los cuidados, ¿no? Entonces, ¿qué retos señalaríais más importantes en ese sentido que nos quedan por abordar? Sí. Pues yo creo que una de las claves es lo que acabas de nombrar, de pasar de lo individual a lo colectivo. No, como que siento que estamos como en un momento en el que vivimos la vida muy individual, no en esa fantasía de la individualidad en la que hay mucha patologización también de la vida, ¿no? Entonces, como que realmente el recuperar espacios donde colectivizar el malestar, creo que es como un reto, ¿no? Como que es muy importante observar que mis problemillas o problemazos no son míos, no, que es un tema de justicia social. Entonces creo que esas lógicas todavía no las tenemos como muy encarnadas, ¿no? Porque también, como comentaba la compañera antes, vamos para adelante y para atrás, ¿no? O sea, como que antes el cuidar a las cuidadoras, por ejemplo, yo en el barrio donde vivía en Zaragoza había cuidar a los cuidadores y ahora no. Entonces, después no sé qué ha pasado allí, ¿no? Y yo, por ejemplo, que llevo como pues más de 10 años trabajando en los institutos, temas de género, pues yo he visto un retroceso. O sea, como que yo al principio veía que íbamos avanzando y de repente, uy, ¿qué ha pasado? ¿No? Y cuestiones como decir feminismo, que al principio eran, ¡calla! Hablábamos de género, de igualdad, porque decir feminismo parecía que era como una amenaza. Después era como evidente y no se podía no nombrar el feminismo, y ahora estamos como en un punto muy raro otra vez. ¿Sabes? Como que yo cuando trabajo con primero o segundo de eso, o sea, 12, 14 años, los adolescentes están así como muy, como se sienten como súper atacados, y estamos como volviendo a recuperar discursos que yo pensaba que ya habíamos avanzado. Entonces, bueno, hay una parte de todo esto de colectivizar y hay una parte de que siento que es muy importante trabajar desde el cuerpo, que yo trabajo mucho desde el teatro, porque creo que el discurso es fundamental, necesitamos sentarnos a hablar, pero una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Entonces, como que realmente hay un montón de cuestiones que tienen que ver con llevar al cuerpo, de llevar a la práctica todo esto de quién es la coordinadora de los cuidados y cómo abordamos los cuidados a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel de gestión, ¿no? Entonces, como que yo trabajo mucho teatro con adolescentes, teatro de género, teatro feminista con adolescentes, porque no se trata solo de lanzar un discurso, ellos saben lo que yo quiero escuchar cuando les pregunto qué es la igualdad, pero otra cosa es que generen relaciones de igualdad en el propio contexto aula, que ya os digo que no es. Entonces, claro, pasar del discurso a la práctica es fundamental. Y para ello, quizá necesitamos abordar otro tipo de herramientas, ¿no? Que tienen más que ver, pues eso, con la resolución de conflictos, con la gestión emocional, pero con una cuestión como muy de sentirnos afectadas por lo que está pasando y de bajar más, ¿no? A trabajar como en círculos con personas desde este lugar más personal,
¿no? Pues esto que nombraba antes de lo personal y lo político, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un reto, ¿no? En corporalizar mucho más los discursos feministas. Por ahí. Qué bonito lo que has dicho. Yo, la verdad, al final nuestra mirada proyecta las soluciones, ¿no? También que un poco imaginamos. De una psicóloga, ¿no? Pues pasamos a una socióloga politóloga, con lo cual mi mirada es mucho más estructural, ¿no? Más proyectada hacia la estructura. Y me temo que, bueno, habría que abordar muchos retos por delante, pero a mí me gustaría verbalizar uno aquí en esta mesa. Y en sociedades capitalistas en las que vivimos, para mí el reto fundamental es el mercado. ¿Y por qué digo esto, el mercado? Digo, pues porque, bueno, de hecho ha sido muy gracioso como Neus ha empezado interviniendo, ¿no? Dándonos un KitKat para generar un paréntesis de la vorágine que llevamos, ¿no? Y esa vorágine la marca el ritmo de vida que impone el mercado y la economía productiva, ¿no? Entonces, desde mi mirada más estructural, a donde tenemos que dirigirnos es a limitar la importancia del mercado en la vida diaria de las personas. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue volviendo sinceramente a tiempos de la revolución industrial. Me temo que ahí ya las revoluciones obreras ya nos dieron grandes mensajes, y en esos contextos las grandes reivindicaciones iban dirigidas hacia limitar los horarios de trabajo, dignificar las condiciones de trabajo, decir que había que pagar por el trabajo, un salario hora. Entonces, para mí la mirada hoy por hoy va dirigida hacia eso, hacia dignificar el empleo y las condiciones retributivas, a dignificar los sectores donde operamos las mujeres, que están altamente segregados y donde se retribuye muy, muy poco, por encima del valor que en realidad tienen esos puestos de trabajo, ¿no? La pandemia lo dejó claro. Eran puestos de trabajo esenciales, sin ellos no se seguía adelante, pero luego ya nos hemos olvidado, ¿no? de esa lección. Entonces, para mí la mirada pasa por, sinceramente, pelear el salario mínimo interprofesional y seguir en esa pelea. Pasa por el número de horas que determina la jornada laboral, que estamos en 40, igual en tiempos de inteligencia artificial, automatización y, en fin, en las dinámicas de transformación tecnológica que llevamos, quizás hay que pensar que convendría liberar tiempo para vivir más y mejor y poder dedicar ese tiempo a los cuidados, que convendría, pues eso, repensarse las jornadas de trabajo. ¿Por qué tiene que haber jornadas partidas en muchos sitios cuando en realidad esa jornada se podría realizar de mañana, ¿no? O sea, sin una lógica estructural detrás. Y por lo tanto, para mí la mirada va hacia lo que condiciona la vida, ¿no? Y las condiciones materiales de vida, que es el empleo, ¿no? y el mercado, y cómo opera el mercado. Yo es que cuando te estaba escuchando me estaba acordando de que sí, de que todas estas posibilidades que te da con el desarrollo tecnológico, cuidadín, porque si no viene acompañado de lo que es poner límites a la jornada, lo que al final consigues es estar todavía mucho más enganchada que al revés, ¿no? Hombre, ya lo dijeron, el pan y las rosas, ¿no? Que eran las obreras las primeras reivindicaciones cuando las mujeres obreras empezaron, ¿no? Con las huelgas, fue que tenían dignificar su trabajo, dignificar, porque cobraban mucho menos, las condiciones laborales eran peores que las de sus compañeros y encima no se tenía en cuenta todo lo que era necesario para la vida. A ver, espera. A ver, ahora. Yo solamente una cosita pequeña. Desde mi visión social y encima con la tercera edad, lo que a mí me motiva es trabajar el autocuidado. Porque es una generación, bueno, la verdad es que puede ser desde los 60 hasta los 80 ahí, pero que el tema del autocuidado no lo han vivido. Entonces, no lo hemos vivido, bueno. Entonces, cuando haces cualquier cosa, introduces una cuña pequeña sobre el tema, se agradece mogollón. Y bueno, yo pienso que por ahí, desde la Asociación de Tercera Edad, que es lo que no me voy a enrollar con otras historias, pero me parece muy importante. Te quería hacer una pregunta, sí. ¿Qué diferencias percibes, ¿no? Por tu trabajo, pero también ahora por dónde estás, entre las dificultades del autocuidado en los hombres y el autocuidado en las mujeres? Porque hay diferencias muy grandes. La verdad es que, como a la inmensa mayoría de las actividades, el 99% es de las mujeres. Es de mujeres, yo percibo más
más profundamente lo de las mujeres. Los hombres yo no sé ni si se lo plantean, porque están acostumbrados a que les cuiden, entonces ya se sienten cuidados y ya están ahí en la cúspide, entonces no se plantean. Entonces son las mujeres las que te dicen, jo, es que yo no me había dado cuenta de que esto era así, o de que yo no me cuidaba, o de que me tenía... O sea, es como que de repente descubres cosas, pero que lo puedes descubrir en un taller de ganchillo, ¿sabes? Que dices, yo es que soy muy de meter cuñitas y de tal, entonces dices, ah, mira, pues ya me voy tan contenta, si esta mujer se ha dado cuenta de que tiene que dedicar un poquillo de tiempo, o que esto le viene bien, porque, jo, pues venimos y hablamos, y no sé qué. Pues los hombres, es cierto que no... Es que los hombres juegan a las cartas o como mucho vienen a alguna charla, así, es verdad. Interesante, y, ¿no? O algún viaje porque las mujeres les dicen, venga, Ramón, ven al viaje que no quiero ir sola, que no, que parece que no tengo marido. Es que es así. Pero lo demás, mira, hace poco hubo un concurso que es campeonato, un campeonato de cartas y los hombres no quisieron ni participar, se empezaron a cachondear y dijimos, no, que, pues nada, fue solamente de mujeres. Es que los hombres están un poco, van al huerto, van a tal, pero aquí hay 2 o 3. Pero no están... Entonces no los conozco yo tanto. No. No, es que como al hablar de autocuidado, sí, pero hay que ver porque no es lo mismo. Yo creo que ellos ya se sienten cuidados. Sí. No son conscientes de no sé qué. Bueno, pues Sí. Los jóvenes ahora vienen peor que lo que eran nuestros abuelos. Bueno. Hay de todo. Yo soy optimista siempre. Hay algunos. sí, yo también creo un poco lo que han estado hablando, que veníamos de unas generaciones que la mujer estaba no sumisa, pero respecto al hombre, luego la revolución industrial y todo esto, las mujeres empezaban ya a salir y ahora veo eso, como que hay como nos estáis quitando nuestros privilegios de cúspide. Pero bueno, esperemos que sean así, o sea, que vaya todo otra vez encauzándose. Respecto al mercado, que igual es lo que más me toca a mí, pues resulta que muchísimas madres, claro, depende los sueldos en una casa. Si el sueldo mayor lo traía el hombre, en mi caso sí, pero bueno, en otros casos normalmente los hombres se dedicaban a la construcción o a una siderurgia, y las mujeres se quedaban en casa. O reducían sus jornadas y demás. Perdían, aparte de salario, perdían cotizaciones, a ver qué pasa, entre fijos discontinuos que quitan, ponen, con todo el castigo que lleva sobre las mujeres y sigue llevando. Y a su vez en la empresa, pues como te cogías horas, igual un permiso sin retribuir, uno sé que ya vamos haciendo años las mujeres que empezamos a trabajar en los 90 y algo, entonces ya no somos tan, o tenías un enchufe, o ya no tenías esa oportunidad de que el jefe dijese, venga, que te voy a formar para no sé qué. Entonces se queda mucha gente que por el cuidado de sus hijos, por edades y demás, se ha quedado sin cualificar. Muy mujeres. Mujeres, sobre todo mujeres. ¿Cuál es el problema? Que la digitalización, la robotización, no sé qué, no sé cuántos, vuelve a pasar factura a las mujeres. ¿Quién sobra en esas empresas? Las mujeres esas. Y encima, en algunas empresas se dedican encima a decir, pues para que se vayan, les vamos a poner trabajos más penosos y así me ahorro yo el tener que pagar. O sea, tenemos, ¿cuántas veces estamos penalizando nuestra vida por los cuidados? Desde el principio.
hasta o dices, bueno, mira, igual va a ser mejor hacer un parón, me reciclo, hago tal, hago cual, con lo que ello conlleve, que igual en la pareja va estupendamente, o ¿dónde vas? O tenemos que pagar a alguien para que tenga los hijos, o ahora te vas a poner a estudiar no sé qué, no sé cuántos, pero siempre cae sobre nosotras. Y ya no hablo nada cuando vayamos a mirar la vida laboral y te digan, no, es que no te llega. Y encima te penalizan totalmente con el 20% menos porque no llegas ni de flecha. Claro. O sea, Bueno, yo voy a hacer la última pregunta, que era la que quedaba, y luego, porque como tenemos hasta las 2, dejaré luego un rato para que podáis preguntar o hacer una aportación. La última pregunta es algo que está recogido, es una pregunta que se recoge precisamente en el Pacto por los Cuidados, en el documento que antes señalaba Neus, y que tiene que ver de imaginar que si mañana se produjera una huelga indefinida de cuidado por parte de las mujeres, ¿qué estructuras de nuestra sociedad serían las primeras en caer? ¿Y qué nos dice esto sobre nuestras prioridades políticas actuales? Empiezas. Tú imagínate. ¿Qué pregunta más sencilla? Imaginaros eso, que de repente una huelga indefinida, ¿qué es lo primero que se os ocurre que caería? Y si es luego políticamente importante en la política actual. A mí es que con esta pregunta me viene siempre como pues las personas más vulnerables, ¿no? Como que hay que tener mucho cuidado, ¿no? con los cuidados y con hacer huelgas de cuidados, porque efectivamente, claro, todo el sistema se basa en todo ese cuidado invisible, gratuito, por amor, ¿no? Como decías. Entonces, claro, entonces es como retirarlo implica a dejar a muchos cuerpos en un estado de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos para ir transformando las estructuras? Porque evidentemente necesitamos transformar las estructuras sin que los que peor salgan parados son las personas que tienen unas situaciones económicas, sociales, de salud más vulnerables. Es bastante complejo, ¿no? Como que desde siempre, o sea, nosotras siempre, allá en las asambleas feministas de Zaragoza, siempre esta pregunta ha estado muy presente, ¿no? Porque es como no seguir poniendo parches para que esto no se caiga, pero claro, si sigues poniendo parches, no se nota que hay que cambiar. Entonces me parece complejo y creo que tiene que ver de nuevo con las redes de cuidados comunitarios. No como que si seguimos como trabajando desde la individualización de los cuidados, es muy difícil que toda la huelga no decaiga en personas individuales concretas que al final van a salir como las más perjudicadas, ¿no? Las personas que menos privilegios tienen son las personas que van a ver más difícil su situación. Pero sí, a la par, vamos generando redes de cuidados colectivos y comunitarios que también, esto también se ha ido perdiendo, ¿no? Como que antes, y en lo rural, fíjate, en lo rural, por lo menos en Aragón, todavía se mantiene un poquito todo el tema de las redes colectivas, comunitarias, de vecinas y vecinos que te cuidan, ¿no? Que yo, por ejemplo, lo vivo todavía un poquito más allí. Si no articulamos esas redes, es difícil que no decaiga o que no ese peso no lo lleven las personas más vulnerables. Tengo muchas dudas con este tema, entonces bueno, lo traigo así un poco. Muy bien. Irene. Yo no tengo una respuesta clara al respecto, pero bueno, cuando me preguntan sobre la huelga de cuidados me viene a la cabeza una mujer irlandesa que conocí cuando fui a aprender inglés allí, que bueno, estaba en la casa y me decía que los domingos era su day off, ¿no? Su day off implicaba Totalmente. que ya nos las podíamos componer como fuese, que allí ella no cocinaba, no hacía nada y
y que cada uno sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, no sé si la huelga es la solución, creo que igual hay que apuntar, creo que, por ejemplo, las movilizaciones previas con la huelga feminista fueron un éxito y en el fondo lo que hicieron fue visualizar la importancia fundamental de los cuidados, porque cuando cae el cuidado se para la vida, ¿no? Luego es cierto que para hacer huelga había otras mujeres sosteniendo esas dinámicas por detrás, pero bueno, pero se visualizó, ¿no? La importancia del tema. Pero sí creo que tenemos que hacer ejercicios de empoderamiento para ir cogiéndonos esos días off, ¿no? O sea, para empezar a fomentar esos días off, ¿no? Decir, no, perdona, es que esto es lo que hay y si yo asumo todo esto, este es mi día de vacaciones, como tú tienes el resto de la semana de vacaciones y hoy me pongo yo de huelga, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a negociar esos espacios, desde luego. Sí. Muy bien. A ver, Teresa. Yo lo que he pensado es que afectaría al ámbito privado, pero también al público, Obvio, porque en la mayoría de escuelas infantiles, residencias de personas mayores y demás, el servicio de atención a domicilio, todos los servicios que están apoyando a las personas más vulnerables, incluso las profesoras y profesores de primaria y tal, la mayoría también en el tema de sanitario, ¿no? Médicas, enfermeras, es que las mujeres estamos, todo lo que tiene que ver cuidado sanitario, cuidado de todo tipo, estamos las mujeres, entonces sería caótico. Tampoco sé si es la solución, pero vamos, que se paralizaría la mayoría no sé cuál sería la solución. O sea, si había que poner servicios mínimos y eran mujeres, pues es lo que tú dices, volveríamos a tal. Y luego cuando tú has hablado de una red de apoyo comunitario, yo primero me ha venido a la mente, si no hay, pero luego he pensado que sí. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando, había gente que te decía, es que yo cada mañana, cuando me levanto, miro a la ventana de enfrente y veo si la persiana está levantada o no. Si está levantada es que mi vecina fulanita está bien. Si no está bien, la llamo y voy. Entonces, eso lo hacemos las mujeres, ¿no? Y luego he visto que sí, que en mi entorno, exacto. Lo que pasa es que es invisible. Luego te lo cuentan y dices, joder, es verdad, esta mujer. O, por ejemplo, si no ha ido a por el pan, ya te mosqueas. Y va la hija y dice, oye, que tu madre no ha venido a por el pan, qué raro, porque viene todos los días. Entonces, eso, yo no sé si en los barrios de ciudad igual también se da, ¿no? Pero yo sí que, por la experiencia, sobre todo por lo que me han contado, sí que veo que... Porque la verdad es que antes no me daba tiempo más que a trabajar, ya no sé qué, pero ahora que lo veo, en el trabajo sí que lo veía, pero también lo voy viendo y sobre todo la gente, claro, la gente con la que estoy más ahora, se controla, ¿no? Este tipo de cosas. Pues si no ha venido a jugar a las cartas, ¿qué le habrá pasado? Porque siempre viene. O la voy a llamar porque se ha muerto el hermano y está no sé qué. Entonces, eso se hace. No sé si la gente joven. La gente mayor sí que todavía no se sale a tomar la fresca, pero hay ese tipo de apoyo, sobre todo entre mujeres. Claro, los hombres no sé. También lo harán a su manera, igual. Si no, pues igual está en el huerto, ¿no? Igual no me da igual. Creo que de la misma manera no quiere decir que no haya hombres que no se preocupen por lo que le pueda pasar a alguien que tiene cerca, es que estamos tan acostumbradas pero nosotras. Estructuralmente estamos socializadas de una manera tan diferente las mujeres con los hombres, que nosotras, y esa visibilización de esas cuestiones, pues son más, nosotras atendemos más porque siempre hemos sido socializadas en atender a del resto en vez de a las nuestras. Sí, y es como te das cuenta del estado emocional de los demás, que siempre estamos y la empatía acostumbradas para poder cuidar, la empatía es fundamental. Somos como el sostén, es verdad, emocional. Y las mujeres hemos sido socializadas desde los juegos, desde nuestras relaciones en la empatía. Sí. O sea que los hombres han sido en la competitividad que antes salía. Entonces, claro, no es lo mismo estar socializada en entender lo que le pasa a la otra persona que en ganarle. Claro. Entonces, no es que no podamos, no es algo natural, es algo social que hemos aprendido por esa socialización. Pues yo creo que sería un caos, pero, por ejemplo, lo que has dicho tú ahora mismo, a mí sí me ha tocado con hombres aquí decir, fulanito no iba al campo, iba todos los días, claro, o también. no ha venido a tomar algo y siempre viene a almorzar. Y ahora lo traslado igual más en gente mayor que han tenido vecinos durante muchos años. A mí me ha tocado en Bilbao, hablando de... Mi madre estaba con Alzheimer y hasta, como es gradual normalmente,
pues había vecinos que decían, uy, me han traído la comida y no la ha recogido. O estaba a tal hora en la ventana, Y ya no está. no está, o al revés, está a Demasiado, deshoras en la ventana. O sea que las ciudades, depende también de rangos de edad, de años de conocimiento con esa persona, de relación con esa persona, sí tienen en cuenta algunos. Y eso, pues que sería un caos, evidentemente, porque para muchísimas cosas. Y el más humilde, peor, porque ¿con quién lo dejas? Con la abuela. Siempre estará la abuela, ¿no? Me refiero en cuidado de niños y así, pero o al revés, pues porque con el COVID, Eso te iba a decir. ¿cuánta gente ha tenido que dejar de trabajar o pedir una excedencia o un algo si no era muy esencial porque no podía ir a trabajar? Porque ¿con quién dejamos a los hijos? Por ejemplo. Es que precisamente el COVID también pues fue precisamente aparte de que nos enseñó mucho y nos trastocó, y ahora muchas de las cuestiones también estamos viendo las consecuencias, ahí se demostró que las mujeres sostenemos el mundo, porque precisamente los servicios incluso habíamos hablado de la salud, hemos hablado de los cuidados, pero también en los supermercados me refiero, o sea, mayoritariamente, y hay algunos repartidores y reponedores, los hay hombres, pero mayoritariamente también mujeres, y sin embargo las políticas públicas, una vez que pasa todo eso y que se pone en valor, lo mismo pasa también con la salud, ¿no? Y luego parece como que todo se olvida, ¿no? Entonces tampoco no es raro que tengamos a veces sensación de que se retrocede, porque realmente lo urgente, o sea, lo urgente a veces no deja de ver lo importante, y claro, transformar lo importante requiere mucho más esfuerzo que hacer algo más puntual, ¿no? En ese sentido, desde luego que las políticas públicas no tienen en cuenta y yo he estado ahí y también soy responsable, fui responsable durante tiempo de colocar realmente lo que es necesario para la vida en el lugar que es. Si tú preguntas a la ciudadanía las cuestiones que más le preocupan, ni la violencia contra las mujeres ni los cuidados salen, es otras cosas. Que muchas veces también, y también los medios de comunicación tienen mucho que ver a veces, porque también colocan temas, depende qué temas los colocan, pero estos dos curiosamente nunca aparecen cuando preguntan a la ciudadanía, no son los primeros en el ranking, es la economía, últimamente la migración, porque ha habido un interés, ¿no? Pero preocupa, pero estos dos temas no han aparecido, y sin embargo vemos que son fundamentales por cuestión de justicia social, pero también por cuestión de la vida. O sea que en ese sentido, bueno, no sé si queréis saber, si no damos para que habléis, para que quien quiera intervenir o quiera hacer alguna pregunta. ¿Tenéis alguna intervención, alguna pregunta? Mira, Esperanza, que te van a pasar el micro. Que tengo Tú como yo. Tiene buena voz. Yo quería hacer una pregunta a todos los que estamos aquí. ¿Quiénes de vosotras trabajarían por 4 o 5 euros a hora? Madre mía. ¿Haciendo qué? Sí. Cuidando. Pues eso, madre mía. Qué vergüenza. Cuidando, ¿no te refieres? Cuidando. Depende de las zonas de cuidados. Tendría que ser Porque las que mejor sucede pagadas. que dentro de los cuidados, en el sector de los cuidados, hay una violencia económica horrorosa. Nuestra asociación es de mujeres migrantes. El 90% de las mujeres se dedican a los cuidados, y la mayoría trabajan internas, que trabajan 24 horas al día y 7 días a la semana, a veces por 800 euros, por 600 euros. ¿Quién controla eso? La ley dice que no se puede entrar a los hogares, porque los hogares son sagrados, pero tiene que haber una forma de controlar esa explotación. No es justo. La semana pasada me llama una chica para decirme si aceptaba un trabajo que le hacían con el contrato de 8 horas y es interna. Digo, si te lo hacen de 8 horas porque no hay el trabajo de interna. Pero le decían que la seguridad social se la tenía que pagar ella. Yo le digo, será la parte que te toca a ti, que son 91 euros. Sí, No, me han dicho que toda. Le digo, pero si ellos llevan el contrato al Seguro Social, el Seguro Social se encarga de... No, pero sí,
que ellos lo pagan, pero que ella después les devuelva el dinero. Y me dice, ¿lo tomo o lo dejo? Y claro, a mí me ponen un compromiso porque son mujeres que vienen debiendo hasta el billete y que tienen que trabajar para pagarse una habitación que cuesta 350 y 380 en Estella. Les digo, mira, si no tienes otra oportunidad, trabaja 1 mes o 2 meses para que tengas algo para pagar la habitación y luego deja el trabajo, porque no se puede trabajar de esa forma. Yo recuerdo que cuando hubo la pandemia, el gobierno dijo que las actividades imprescindibles y prioritarias, eran las únicas que iban a trabajar, el resto a casa a guardarnos. ¿Y cuáles eran eso? De los cuidados y de limpieza. Si son tan imprescindibles y tan prioritarias, ¿por qué en la escala de los trabajos es la última? En todos los aspectos. Entonces a mí sí me gustaría que desde los colectivos y las personas que tienen una ubicación dentro de la política, hiciéramos incidencia para que se controle eso. No podemos seguir trabajando de esas formas. Eso es lo único que quería decir. Gracias. Bueno, de hecho, lo último que las últimas personas en ser reguladas en la Seguridad Social han sido precisamente las amas las empleadas del hogar. Hasta hace poco ni siquiera tenían derecho a desempleo, no tenían, o sea, ha sido el sector más desfavorecido. Ese y el de las viudas también, ¿no? Son como los dos ámbitos sectores muy feminizados, también las viudas que no han cotizado o que han tenido, ¿no? Luego, bueno, por excedencias, por cuidados, cuando llegan a ser mayores tienen unas pensiones muy bajas, y luego las empleadas de hogar y los cuidados. Y desde luego cuando ha llegado toda la migración, las mujeres migrantes, que gracias a ellas muchas hemos podido estar o están, o sea, en lo público, o sea, en el ámbito público, también ha sido y generalmente lo perverso de esto es que se suele pegar contra quien está más desfavorecida, ¿no? Como diciendo, es que claro, trabajan por dos duros, joder, es que tienen situaciones muy complejas. Nadie quiere ser explotada, pero cuando tú estás en una situación como la que has comentado, que por desgracia quien llega suele estar ahí, luego con el tiempo y con asociaciones como la vuestra, que ayudáis, del Instituto Navarro para la Igualdad, también hicimos un convenio con Gastelán, precisamente con una guía para que se supieran los derechos, los deberes. Hay un asesoramiento de un abogado laboralista para que también, o sea, hay asociaciones, está ese recurso de Gastelán, pero aún todo hay mucha gente que no lo conoce. Y luego lo que dices tú, circunstancias, que lo que dices, pues por lo menos 2 o 3 meses tendrás que estar hasta que puedas salir de ahí, porque son circunstancias muy complicadas. Y lo que hay que hacer también es concienciar a quien contrata. Yo creo que eso es como en otras cuestiones, ¿no? Como la prostitución, que nunca se ha ido a por los puteros. Pues aquí también creo, salvando las distancias, me refiero que hay que ir a quien contrata, a que vea que eso es una explotación laboral. Que eso raya ya, no esclavitud, pero explotación laboral. Y que tú eres responsable de esa explotación laboral. Porque claro, la esclavitud es cuando no tienes ni siquiera sueldo. Que también en el ámbito rural, en algunas cuestiones de mujeres internas, se roza la esclavitud, porque como por la comida, por la vivienda, parece que con eso... ¿Puedo decir una cosa? Sí. Que sí, lo que yo quería decir es que yo siempre he pensado que, o sea, me parece súper contradictorio, porque por una parte, estás dejando en manos de una persona que no estás valorando porque no le estás pagando lo que le debieras pagar, lo que tú más quieres, que son tus hijos, tus padres, tu casa. Entonces, yo siempre he pensado que a las personas cuidadoras de hijas o de lo que sea, eran las que más tenías que pagar y valorar, porque les dejas lo que tú quieres. Entonces, no puedo entender
yo es que en mi cabeza no cabe, y es verdad que lo he visto, ¿no? Pero sí que es cierto que en los centros de salud normalmente funcionábamos con la guía de Gastelán, que tenía la tabla salarial, los derechos y deberes, facilitabas un formato de contrato, decías todo lo que tal, porque son situaciones sangrantes. También las he visto por el otro lado, gente que se ha aprovechado de personas mayores. Quiero decir que siempre hay gente por todos los lados, pero esta situación se da mucho. Sí. Se da más esa que la otra. Pero, pues eso, que sois súper fundamentales y que no se os valora. Mujeres inmigrantes. Una cosa. El otro día, bueno, en otra formación escuché que el régimen de interna no se da en otros países. Como que se da... Era contigo, no, pues es una peculiaridad de este territorio nacional que nos hemos inventado la rueda, vamos, hemos inventado cómo no pagar y cómo atender sin pagar o cómo esclavizar o cómo aprovecharnos, si puedes... Sí, porque en otros modelos de estados del bienestar se ha solucionado el tema de los cuidados a través de políticas públicas y el desarrollo de un sistema de servicios mucho más potente que en nuestro contexto, ¿no? En el caso de los países nórdicos, el empleo del hogar en general y socialmente está muy mal considerado. Tú dices, tengo una persona que me ayuda con la limpieza y te miran como diciendo, pero tú qué eres, ultra rica de... ¿no? Porque entienden que el trabajo doméstico tiene que ser más repartido y porque existe toda una amplia cobertura de servicios que apoyan a los cuidados, ¿no? Y por lo tanto no tienen que utilizar el trabajo como internas, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir que el trabajo como internas es la excepcionalidad más excepcional del contexto europeo y que en el fondo es la válvula de escape a un sistema de organización de los cuidados no articulado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho como sociedad? Pues mirar para otro lado y permitir un ámbito de explotación laboral como es el del empleo del hogar, que... ¿En qué otro contexto? Y esto solo se explica por la elevada feminización del sector, o sea, y por feminización y racialización del sector, ¿no? Porque no se consentirían esas condiciones laborales en ningún otro contexto laboral, ¿no? Eso en nuestro caso es así, ¿no? Entonces, es uno de los grandísimos temas pendientes que tenemos en la agenda política, desde luego. Y eso tiene... No sé, ¿se está trabajando para que cambie o que estás metida en Pues España suscribió la organización, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo para reconocer derechos a estas mujeres, pero lo cierto es que se ha quedado ahí, exactamente. Se ha reconocido alguno. Y no hay un debate social sobre por qué colectivamente, socialmente, no decidimos la prohibición del trabajo de internas. Es que ni te lo planteas. Es que ni siquiera entra en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que consentir eso ahí? ¿No? O sea, es que... Pues ¿por qué? Pues porque es la válvula de escape para que el sistema siga funcionando, o sea, para que la economía siga produciendo. No existen recursos tampoco para... No existen recursos porque no se quiere articular o imaginar otro modelo de organización social de los cuidados alternativos que en otros países existen, ¿no? Y por lo tanto el trabajo como internas no se da. Sí, que la fórmula está inventada. Sí. Solo... Claro, perdón, es que es un tema de concienciación, pero realmente, un segundo, que es un tema de concienciación de la persona que contrata, pero al final es un tema de violencia estructural. Sí, o sea, totalmente. como que tampoco podemos poner el foco en hay que concienciar al explotador, porque creo que no va de eso, va de observar que es violencia estructural, que es racismo y que realmente tiene que ser algo que se hable y que se trabaje desde las instituciones. Sí. Sí, porque luego digamos que sustituye, no resuelve. Porque hay una mujer que hace lo que otras mujeres no pueden hacer. Sin que participen los señores. Ya. Por eso lo de las instituciones y la conciliación es la trampa de osos donde hemos caído todas, pero vamos, con las patas dobladas, súper claro. Que tenga un interno mejor, más grande. Entonces yo entro, salgo, puedo, la otra, no me complico, no tengo que dedicar a las jóvenes, a mis hermanas, a no sé quién. Ya viene alguien de fuera que me sustituye. Sí, sí. A ver, tenías... Yo... Sí. Me gusta mucho la explotación, expropiación de las mujeres que tienen otras condiciones de vida, de precariedad, Claro. de vulnerabilidad, que no son recogidas
solidariamente entre nosotras, que además encima decimos, y aprovecho, cómo la que no ha cotizado va a tener derechos si no ha cotizado. Oiga, yo de verdad que he venido muy tranquila, no me quiero salir. No, pero es una realidad. No, es que ella no ha trabajado. ¿Cómo que no ha trabajado? Menos mal que iba por el plumero y Sí, totalmente. Pero no trabajo. Decías. Los derechos Y no me quejo. que ha reconocido la sociedad mundial de su señor y que tenga una pensión, no de viudedad, sino de dignidad y haber contribuido a que esté el país y a la economía no regularizada y no reconocida, pero desde luego real y claro. Son tantas cosas que yo estaba oyendo los retos y digo, pues no tenemos nada. Muchos. Bueno. María Jesús quería decir algo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te evita? Un problema, Y Yolanda. porque los cuidados siguen siendo un problema de relación entre las personas a la hora de repartir lo que nos compromete y nos implica a todo el mundo. Lo siento, no quería hablar porque ya había hablado, pero no. No, bueno, pero ha sido muy oportuno. A ver, María Jesús. Eso que yo quería... Y luego Yolanda. Quería decir que sí, que los cuidados en general son mal valorados, y quería meter el tema de las residencias, porque yo creo que las residencias se trabajan muchas horas, poco personal y pues no llegan. Sí que pues pensamos que están cuidados porque los cuidados básicos los tienen, están bien comidos, están lavados, están atendidos, pero luego hay otras cosas que es que falta personal y no pueden atender. Efectivamente, pues sigue siendo un espacio precarizado todo, y es feminizado y precarizado. Yolanda, ¿querías intervenir? Bueno, lo voy a decir luego, pero básicamente no cambiamos el modelo. Espera. Bueno, que muchas gracias, luego ya lo comento, pero que básicamente no cambiamos el modelo, o no podemos cambiar el modelo, o no existe interés por cambiar el modelo, porque eso afectaría profundamente a la estructura capitalista, patriarcal y racial que tenemos instalada. Y entonces esos privilegios, que sobre todo detentan algunos por encima, se verían clarísimamente atacados por un cambio de modelo que sería dignificar la vida y dignificar los cuidados. Entonces, por eso el interés en este modelo mediterráneo que también explica Irene, lo veo muy difícil, tal y como tenemos ahora las condiciones. Vosotras decíais que erais optimista, yo por aquí me había apuntado que más bien yo soy pesimista, que dicen que es una optimista bien informada. Entonces, cuando empiezas a pensar, a escuchar y a leer y a ver, ¿no? y a conocer, pues a veces es súper difícil ser optimista. Dices, yo quisiera serlo, pero bueno, luego ya lo cuento sin más. ¿Qué es eso? Que es atacar los privilegios y que es atacar las estructuras y los sistemas de poder que están súper bien instaladitos entre nosotras. Bueno, pues yo por mi parte agradecer a esta mesa, que ha sido un placer estar aquí. Yo creo que han salido muchas cuestiones, creo que es poco el tiempo el que tenemos para poder, pero que habrá otras oportunidades. Y creo que, bueno, yo no es que sea pesimista o optimista, soy realista, pero siempre me gusta mirar atrás. Y yo creo que las mujeres sabemos que nada ha sido fácil ni será, pero que unidas y que trabajando y unas apoyándonos y ¿no? sosteniéndonos unas a otras, podremos seguir avanzando. Y es verdad que el reto, y yo creo que también siempre, antes lo hablábamos también en el café, ha habido siempre aliados que nos han apoyado, pero que es un sistema, que no es algo individual, no es que tengamos al majo o a la maja al lado, sino que es algo estructural que tenemos que cambiar para vivir una vida mejor, una vida donde todas y todos podamos estar viviendo en las mismas condiciones y viviendo desde otro lugar, ¿no? Desde lo que es una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y desde un espacio donde la democracia sea real. No la mitad de la población, que encima se les suman otras condiciones, depende, ¿no? de tu origen, depende de tus circunstancias, pero que por la igualdad real y efectiva entre todas y todos. Muchísimas gracias, un placer.